como habíamos adelantado, está con nosotros Ramiro Escobar. Él es internacionalista, profesor de la Universidad Católica y además columnista de La República. Con todos estos avales vamos a tratar de entender en qué nivel está hoy día la guerra en Medio Oriente. Buenas noches, Ramiro, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va, Maite? Gracias por la nueva invitación. Bueno, estos días, estas horas, en verdad, se ha puesto más intensa la situación en Medio Oriente, pero además hemos visto que el resto del mundo, a través de estos llamamientos internacionales que ha hecho el movimiento Hamas, también ha tenido réplicas en países europeos. Acaban de matar a ciudadanos suecos en Bruselas y el fin de semana en París hubo todo un movimiento en torno a turistas que estaban en el Museo del Louvre. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que comenzó con un ataque entre un grupo armado fundamentalista que comete constantemente actos terroristas y la respuesta de un Estado como Israel, que está habituado a este tipo de ataques, está deviniendo en un conflicto ya casi regional y está causando ondas expansivas a nivel mundial. No solo ocurrió lo que tú mencionas, ¿no? 2 ciudadanos muertos en Bruselas, un niño musulmán asesinado en Chicago, otro incidente que ha causado la muerte de un profesor en Francia. Entonces estamos entrando en un periodo caracterizado no solo por la inmensa crisis humanitaria y la inmensa violencia que ha estallado en la zona, especialmente en la Franja de Gaza, sino ya empiezan las repercusiones que crean una atmósfera similar a la del 11 de septiembre, ¿no? Por ejemplo, yo veo emerger ya una cierta islamofobia, ¿no? Cuya peor expresión ha sido el asesinato de este niño, imagínate, ¿no? A puñaladas, ¿no? Eso es lo que sostienen las noticias, habría que averiguar un poco más, pero eso es lo que ha salido hace un par de días. O el asesinato de estos suecos, 2 ciudadanos suecos en Bruselas, y ese ambiente lamentablemente puede crecer. Y me parece que lo que tendría que ocurrir para que esto disminuya es algún canal de negociación mínimo entre las dos partes enfrentadas. Ahorita parece una locura porque hay una suerte de cólera, de rabia instalada, ¿no? Que hace parecer imposible esto, pero en algún momento se tiene que presentar esa vía porque si no esto va a empeorar y va a tener repercusiones ya no solo en ciudadanos, sino por ejemplo Irán ya se ha puesto en guardia, sí, casi bélica, ya han caído misiles en Siria, ya incluso ha habido enfrentamientos en la frontera israelí-libanesa. Entonces esto va para peor y creo que es indispensable ahorita pensar en alguna ruta que detenga esto, ¿no? Ahora, organismos supranacionales como la OTAN o las Naciones Unidas también se han pronunciado y han aclarado que, en efecto, Israel tiene derecho a defenderse, pero como mencionaba en el caso de OTAN, el presidente de esta organización, Jens Stoltenberg, decía que debe hacerse con proporcionalidad. ¿A qué se refiere con el hecho de que sea proporcional? No ir directamente a personas que no tienen nada que ver en la guerra, o sea, personas civiles, pero eso es muy difícil discriminar en plena guerra. ¿Cómo se hace la proporcionalidad? Es muy difícil discriminarlo también en la Franja de Gaza, que es un territorio de unos 350 kilómetros cuadrados, donde viven 2 millones de personas. Israel ha pedido que se desplacen hacia el sur, ha exigido prácticamente, ¿no? 1 millón de personas, y aún así no se está logrando. Hay enfermos en los hospitales, la OMS ha dicho que esto es muy grave y que se podrían desatar epidemias. Cuando se pide una respuesta proporcionada, eso es algo que le puedes exigir a un Estado como Israel. A Hamas, que es un grupo fundamentalista, islamista, exigirle eso es inútil, porque ni siquiera es un gobierno reconocido a nivel internacional. Tiene apoyos en Irán, en Siria, en Qatar, pero es muy difícil exigirle jamás que se comporte de acuerdo al derecho internacional, pero a Israel sí. Y lamentablemente eso no se ve de parte de las autoridades israelíes. E incluso yo comienzo a percibir que en el propio Israel están habiendo ya voces disidentes con esa posición, porque saben que les va a causar muchos problemas, mucho desprestigio, y además en el terreno está provocando una crisis humanitaria de grandes proporciones. Claro, pero cuando tú comentas que la proporcionalidad no se la pueden pedir a Hamas, ¿por qué? Porque ya estamos reconociendo que es un movimiento terrorista o ¿cómo los calificamos? Porque tampoco les podemos dar patente de corso, ¿no? Es un movimiento terrorista, tú le puedes exigir moralmente eso. Le puedes
puedes condenarlo como creo que había que hacerlo desde el comienzo, ¿no? Pero en los hechos ellos no van a hacer mucho caso a eso, tienen una lógica violenta, ¿no? Una visión religiosa fanática, es un islamismo armado, hay islamismos que no son armados, pero es mucho más difícil que ellos respondan a algo así a que Israel, que es un Estado organizado, reconocido internacionalmente, lo haga. Y creo que Israel tiene el deber de hacerlo. Y tiene el deber, creo, de distanciarse de una lógica tan violenta. O sea, lo que está ocurriendo ahora es una cosa impresionante, ¿no? Gente sin agua, sin luz, ancianos que no pueden trasladarse, niños, gente que se está muriendo en los hospitales sin diálisis, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se tiene que detener y yo creo que ya aparecen voces en el propio Israel que están diciendo, cuidado con esto, ¿no? Claro, pero es interesante porque si bien indicas que este movimiento Hamas es un movimiento terrorista y que en principio no se le debería pedir proporcionalidad. Sí se le debería pedir, pero lo lógico es que no van a hacer caso. Pero sin embargo, de motus propio han empezado a aparecer imágenes y videos en donde vemos a los rehenes israelíes que tiene Hamas apareciendo justamente esta muchacha, ¿no? Por ejemplo, que está siendo de alguna manera auxiliada, o a estos terroristas con menores, niñitos israelíes, en donde se los ve que los están ayudando. ¿Por qué hace esto entonces el movimiento terrorista? O sea, ¿no está también entrando en una lógica internacional en donde sí, claro, la opinión pública sí es muy importante? Claro que sí, porque a ellos también les interesa su imagen, ¿no? También había las imágenes de una anciana de más de 80 años, creo que 85 años, a la que le están alcanzando agua. Ellos están tratando de decirnos, nosotros no somos tan crueles como ustedes están diciendo. Pero ya el primer acto que cometió Hamas es un acto de crueldad infame, ¿no? Es un acto inenarrable, ¿no? Pero hay que escuchar, Maite, por ejemplo, hay un testimonio de una chica israelí que estaba en uno de los kibbutz atacados. Ella sobrevivió al ataque. Y hay un video que está circulando donde esta chica joven lo que dice es impresionante, ¿no? Lo que dice, esto fue muy cruel, muy despiadado, pero aún así reconoce que esto necesita una solución política. Y que el primer ministro Netanyahu, ella siendo israelí, dice que es uno de los grandes responsables de esto. Y eso estaba ocurriendo en Israel, donde yo estuve hace un par de meses. Había grandes protestas en la calle, yo fui a una de ellas. Entonces, es el peor momento para tener un conflicto así. Israel tiene el derecho a defenderse, pero el gobierno es un gobierno extremista que contaba con una altísima desaprobación en Israel que hacía que durante varios sábados saliera la gente a protestar. Entonces, ese gobierno que además se exhibía como el gran gobierno de la inteligencia y la prevención ha fracasado. Y ahora, obviamente, Israel tiene que cohesionarse, pero se tiene que entender que no se puede hipotecar el futuro de un Estado tan importante al destino político de ese personaje. Exacto. Y lo que es interesante de este conflicto es que no solamente está allí, en el Medio Oriente, como vemos en la Franja de Gaza, sino que está justamente teniendo repercusiones internacionales y podríamos decir que hasta a despecho, ¿no? Hoy día Israel, por ejemplo, ha decidido cortar las exportaciones con Colombia por los comentarios del presidente Petro. Incluso ha tenido acciones similares con universidades de Harvard, o sea, una universidad en Harvard, ¿no? O sea, algunos estudiantes, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué hace esto Israel? O sea, en verdad el tema es o estás conmigo o estás contra mi mundo. Mira, yo que conozco de cerca a palestinos e israelíes y a otros árabes que no son palestinos y que he estado ahí en la zona 2 veces, lo que te puedo decir es que ese lenguaje, que es el lenguaje oficial israelí, no es el lenguaje de todos los israelíes, ¿no? Claro, como tampoco los palestinos son todos jamás, ¿no? Hay una sobreviviente del Holocausto que ha declarado por el país de España que ella, siendo sobreviviente del Holocausto, pide paz, pide que no se siga adelante con la venganza. Exministros de Relaciones Exteriores israelíes, como Shlomo Ben-Ami, Daniel Barenboim, que es un famoso director de orquesta que tiene una orquesta de niños palestinos israelíes. No es la única voz. Lo que pasa es que en un momento de guerra se logra una cohesión inusitada y, como dice Zulueta, un colombiano que sabe mucho de guerra porque ha vivido en un país muy atormentado por la guerra. ¿Qué es lo que dice Iván Zulueta? Dice, claro, hay un momento que hay una especie de locura colectiva, de obsesión, de ceguera, y la gente tiende a cerrarse más en un objetivo, ¿no? Y eso ocurre cuando alguien es atacado, es lógico. Lo que no es lógico es que se exceda en la respuesta. Fíjate que ahora hasta Estados Unidos, aliado número 1 de Israel, está pidiendo contención al gobierno israelí respecto a la Franja de Gaza.
¿no? Debe abrirse un corredor humanitario. Así es. La Unión Europea, ha pasado algo hace un par de días. Mañana hay una reunión de la Unión Europea para ver este tema. Y antes de que se produzca la reunión, la mayoría de los 27 países que forman la Unión Europea han hecho una declaración retrocediendo un poco su posición inicial, justamente por lo que está pasando en la Franja de Gaza. Porque eso no es aceptable desde ningún punto de vista. O sea, esto de dejar sin agua, sin luz, sin comida, sin que la gente pueda ir a hospitales, es algo que excede el derecho de un país, de cualquier país, a responder, ¿no? Claro, estos son imágenes, Ramiro, en vivo de lo que está ahora pasando en la franja. Increíble, ¿no? Bueno, lo que vemos son ciudades devastadas, ¿no? Ahora, siendo un espacio territorial tan pequeño y altamente denso, ¿no? Sí. Además, pensemos en que ya se ha pedido a la gente que estaba en esa porción donde justamente se iniciaron los ataques que se movilicen. Les han dado un plazo de tiempo para que 1 millón y pico de gente se vaya. La pregunta es, ¿a dónde se van a ir? O sea, ¿dónde podría movilizarse esta gente para evitar justamente morir? Pero imagínate que lo puedan hacer, como de hecho ya lo están haciendo algunos miles. ¿Qué va a producir eso? Hacinamiento. La OMS ha dicho que hay el riesgo de epidemias. No hay comida, no hay luz, no hay agua. Entonces, no basta con que le digas a la gente, váyanse, movilízate, sino en qué condiciones va a vivir. La mortandad ahí puede producirse no solo por los ataques, sino por la falta de recursos, ¿no? Por la falta de alimentos. Y lo que me deja impresionado es que ni siquiera se autoriza la apertura de un corredor humanitario. Los camiones están en Egipto, que tiene una frontera con la Franja de Gaza, el paso de Rafah, listos con la ayuda humanitaria, y no se autoriza, no se abre la frontera para que entren los alimentos a atender a esta población. Eso es un castigo colectivo y eso no es aceptado por el derecho internacional, y eso Israel debería saberlo. Hay una parte de ciudadanos israelíes que están en contra de eso, pero la voz cantante del Ejecutivo israelí, que es de extrema derecha, está básicamente hablando de venganza, cuando debería buscar alguna luz en medio de esta tormenta que los ha afectado a ellos de manera fuerte, de manera cruel, pero no se puede seguir con esa lógica, ¿no? Sí. Ahora, estamos en pleno siglo XXI, Ramiro, y en Europa está el conflicto entre Ucrania y Rusia, que digamos que se ha caracterizado por ser una guerra denominada de baja intensidad, muy tecnológica, básicamente moviéndose vía drones o cosas que en verdad casi no se ven, los ataques. Y aquí lo que vemos, a diferencia de eso en el Medio Oriente, es bombardeos, en fin, mucha masacre. Son dos caras curiosas de lo que es una guerra en el siglo XXI que lamentablemente nadie quiere, pero que se están dando. ¿Cómo podría terminar esta situación tan lamentable, ¿no? O sea, esta población de Palestina que está allí, obviamente en muchos casos son poblaciones que no tienen en los niveles tan sofisticados del caso de Israel, pero que han logrado justamente golpearlo, ¿no? ¿Por dónde podría terminar esta historia? O sea, bueno, yo sé que es difícil, pero en función a lo que estamos viendo, a lo que eventualmente podrían presionar las entidades supranacionales, ¿qué podría pasar? Bueno, el primer ministro de Netanyahu acaba de declarar hace unas horas que esta guerra va a ser larga. O sea, lo que nos puede esperar acá es una situación como la de Ucrania. 600 días se cumplen hoy. Y esa situación, además, de alguna manera le conviene a Putin, porque los ojos del mundo están ahora en la Franja de Gaza y lo de Ucrania ha pasado como un segundo plano. ¿Qué van a hacer las grandes potencias cuando tengan que ayudar a uno u otro país, a Israel o Ucrania? ¿Qué va a pasar? O sea, a propósito de lo que decías, incluso en los tiempos 2.0, digamos, donde hay redes sociales, por ejemplo, las redes están que arden sobre ese tema, sobre este tema, ¿no? Y hay una, digamos, una censura social del mundo, ¿no? O sea, aquí ya no hay bueno ni malo. O sea, al final ambas partes son igual de cruentas, ¿no? A eso iba, ¿no? Aún en este tiempo donde hay hiperconexión, si quieres. Pero ojo, hay hiperconexión para una parte del planeta. Tampoco hay que engañarse, ¿eh? No todo el mundo... es un error decir que todo el planeta está conectado. Eso no es cierto, ¿no? Hay brecha digital, pero hay una buena parte del planeta que está conectado. Entonces, aún cuando hay debate, hay posibilidades de protestar, hay posibilidades de expresar opiniones en otro lado. Recuerdo la frase de José Saramago, el premio Nobel de Literatura portugués. El hombre, cuando se dio cuenta que era inteligente, se volvió loco, ¿no? Entonces hay una serie de hechos que hablan de esa especie de locura humana, de no detenerse ante algo que evidentemente va a terminar mal, ¿no?
esta sobreviviente del Holocausto, que fíjate pasó por campo de concentración, y ella en su ancianidad, ¿qué es lo que dice? No hay que seguir con la lógica de la venganza. Y cuenta que incluso ella, después de haber pasado por campo de concentración, ayudó a algunos oficiales nazis. ¿Tú puedes creer eso? Sí, pues. El tipo de coraje moral que ella tiene, eso es inimaginable en este momento. Pero creo que algunos gestos de este tipo, no sé si tan radicales, creo que son impensables ahorita. Pero, por ejemplo, soluciones políticas. O sea, yo creo que las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia creo que no sería un invitado importante, dado que estaba involucrado en una guerra, China, Brasil, podrían propiciar algún tipo de salida. Egipto, que ha mediado antes entre Hamas incluso y los israelíes, cuando hay episodios de este corte, ¿no? Entonces, hace un rato un profesor argentino proponía una reunión de emergencia, no el Consejo de Seguridad, donde hay derecho de veto en Naciones Unidas, sino en la Asamblea de Naciones Unidas. Seguramente. Formar una comisión que pueda encontrar una salida, porque esto tiende a empeorar, ¿no? Tiende a empeorar y no puede seguir así. Seguramente ese es uno de los siguientes pasos que vamos a ver y en donde evidentemente se verá el nivel de influencia que tienen las Naciones Unidas en una situación de crisis mundial. Esta sí es una crisis mundial que en verdad los va a poner justamente déjame contra decirte algo, ¿no? Hay mucha gente que les peta a Naciones Unidas que no sirve para nada. Que este es su momento. Ya, este es su momento y además es peor si no existiera. Así es. Porque las cosas, no habría nadie que diga, oye, esto tiene que parar. Naciones Unidas, con todos los problemas y limitaciones que tiene, es la voz de la comunidad mundial. Entonces no puede ser que no se escuche esa voz, porque si no se escucha esa voz ya no hay gobernanza mundial posible. Tal cual. Muchas gracias, Ramiro, por haber estado con nosotros. Permíteme decir algo solamente, reitero mi solidaridad con las víctimas de todos los lados, ya lo he dicho en mis primeras entrevistas, y a mí me duele tanto la muerte de un judío israelí o de cualquier persona y de un palestino. Tal cual. Guara, y eso creo que hay que tenerlo claro, ¿no? Así es. No hay muertos propios y ajenos. Justamente para ver cómo era Israel y obviamente también Palestina, tenemos unas fotos del siglo pasado, en verdad, del 1903. Esta es la explanada de las mezquitas con turistas alemanes, ¿no? Ahí podemos ver. Y evidentemente, Ramiro, tanto Israel como Palestina son poblaciones muy similares, son algo así como culturalmente muy cercanos. Y la siguiente, por ejemplo, es del 1880. Aquí sí tenemos a judíos de ese tiempo rezando en el Muro de los Lamentos, ¿no? Ambas poblaciones muy religiosas. Niveles de convivencia ha habido y hay, ¿eh? Increíble, ¿no? Y estando tan cerca, teniendo cosas tan comunes, ¿cómo puede ser posible tanta violencia? Muy bien, al volveremos, valga la redundancia, para hablar de temas políticos con Daniela Ibáñez, una politóloga joven. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto.